Aunque hemos estado llevando domingo a domingo una serie especial por Semana Santa, que ya no se hizo semana, se hizo un mes santo, porque alargamos la enseñanza más allá de el Viernes Santo y estuvimos durante todo el mes hablando de ese nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El día de hoy decidimos retomar la serie con la que veníamos, la serie de enseñanzas con la que veníamos, que se llama Comunes y Corrientes. En esta serie habíamos venido hablando acerca de hombres y mujeres que a través de las escrituras nos mostraban cómo personas como usted y como yo, sencillas, sin gran renombre, Dios las había usado para su gloria. Dios las había escogido para hacer X o Y propósito y a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de su contexto, Dios había obrado a través de estas personas. Y hoy vamos a retomar esa serie, Comunes y Corrientes. Lo primero que me gustaría comentarles y como introducción acerca del personaje que vamos a hablar hoy, que está en las Escrituras, es acerca de la fortaleza. Muchas veces cuando nosotros hablamos de debilidad, siempre pensamos en que el débil es el que no tiene mucho músculo. El débil es el que de alguna manera no puede cargar las cosas o empujar algo. De hecho, aquí entre algunos cercanos tenemos una frase cuando alguien no puede cargar algo. Decimos, llama a la abuelita de... Hay algún amigo que siempre nos dice, bueno, si usted no puede cargar eso, yo llamo a mi abuelita, dice, para que le ayude. Ya, pues uno queda en vergüenza y uno se esfuerza por empujar algo. Y lo hemos cogido de costumbre, decimos, bueno, ya, si no puedes, llamamos a la abuelita de X hermano, que no voy a decir el nombre. Y así, siempre la debilidad la estamos asociando hacia la falta de fuerza, falta de musculatura. Y la verdad es que la debilidad no solamente tiene que ver con la fuerza física. Hay muchas veces personas que pueden ser muy musculosos, muy fuertes por fuera en su físico, pero pueden ser muy débiles en su carácter. Muy débiles en su carácter. ¿Y cómo se nota esa debilidad del carácter? Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con alguien que no ha definido principios, no ha definido su identidad, y viene otra persona y le dice, mire, es que ahorita la tendencia, ahora el TikTok, ahora las redes sociales, mira, ¿sabes qué? Yo escuché por ahí que debíamos, o era bueno o era satisfactorio tomar esto. Y la gente como no tiene criterios, ni identidad, ni principios, y es débil en carácter, dice, ya está bien. Ah, pero esto tiene alcohol. Sí, voy a manejar. Bueno, está bien. Después vienen las consecuencias. Ah, pero mira, lo he visto mucho, más que en hombres, tal vez en chicas. Mira, esta es la tendencia de moda, esta es la ropa. Pero está como muy chiquita, ¿no? No, no importa, porque eso te va a ayudar a conseguir a alguien. Eso va a hacer que tú puedas seducir a esa persona que te gusta. Póntela nomás. Bueno, ya, está bien. Y así, toma esto, prueba aquello, ponte esto. Hay personas que siempre terminan cediendo y terminamos cediendo. Y usted tal vez dice, pero esos son más los adolescentes, son más los jovencitos que siempre terminan cediendo ante las cosas, porque los jovencitos, los adolescentes, están en la edad del burro, dicen por ahí. Yo he escuchado que así le dicen a los adolescentes. Ojalá mi mamá, mi abuelita no haya dicho eso de mí, pero así dice la gente mayor, dice, es que el adolescente es rebelde, el adolescente, tú le dices, los amigos le dicen, tírate del puente y capaz que se tira, dice. Pero no es así. Los adultos muchas veces también tenemos debilidad en nuestro carácter y terminamos cediendo a cosas que no agradan al Señor, que nadie nos ha enseñado, pero terminamos haciéndolo, sencillamente tal vez por encajar en un grupo de amigos, por encajar en la sociedad, por de alguna manera ser populares en redes sociales, por algún motivo. Pero terminamos cometiendo muchas veces actos de inmadureces, actos inmaduros, perdón, que lo único que muestran es nuestra inmadurez. Y así hay un hombre en la Biblia, muy fuerte, pero con un carácter muy débil. Ya se imaginan algunos de quién voy a hablar. Voy a hablar de Sansón. Y muchos tal vez se acuerdan Sansón y asocian Sansón, Dalila, la Filistea. Pero hay mucho más allá que hablar de Sansón, no solamente hablar de lo que pasó con Dalila. Vamos a estar viendo un poco esto. Y la historia de Sansón no comienza con el pecado de Sansón, comienza con un milagro que ocurre en la familia de Sansón. Jueces capítulo 13, por favor acompáñenme en su Biblia.
La mayoría de textos bíblicos no están en la pantalla. Ya no voy a poner textos en la pantalla, solo voy a poner la referencia para que usted se anime a buscarlo en su Biblia. Así que si usted no tiene Biblia, puede alzar la mano, que atrás los ujieres le pueden hacer llegar una Biblia. Siempre tenemos Biblias disponibles, pero la idea es que usted pueda buscarlo en su Biblia o en la Biblia en el celular. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 13. Vamos a leer versículos del 2 al 5. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 5, dice: en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces vemos cómo acá ocurre algo maravilloso. Una mujer que no podía quedar embarazada, viene el ángel del Señor, se le aparece y le dice: vas a quedar embarazada. Pero hay ciertas reglas y ciertas cosas que debes considerar. Lo primero es que en esa época ya había un voto de consagración llamado nazareo, o las personas que hacían ese voto se les llamaba nazareos, y ellos tenían que seguir ciertas reglas. Ahora esta mujer le dice el ángel: tú y tu hijo tienen que hacer voto de consagración, porque yo voy a usar a tu hijo para que pueda rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Y ese ángel le dice a esta mujer: este niño, aún antes de nacer, ya viene con un propósito, ya viene con una tarea. Dios la va a usar para poder librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Si usted lee el versículo 1, va a ver cómo el pueblo de Israel ya tenía muchos años siendo asediado, siendo de alguna manera hostigado por los filisteos. Entonces los filisteos habían hecho guerra y eran enemigos de los israelitas. Y Dios, a través de esta mujer, le dice que le dará un hijo que iba a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Luego el padre se entera y dice: bueno, vamos a recibir confirmación. Tipo José y María, vamos por si acaso, ¿no? Por si acaso, no sé que me esté mintiendo y quedó embarazada de otro hombre. Y dice: Señor, revélame a mí también, mándame ese ángel para poder saber realmente y tener en clara las instrucciones cómo es que debo criar a este hijo. Y el ángel se le vuelve a aparecer. Y solamente le dice: mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es lo que yo le dije ya a tu mujer. Yo no tengo por qué volver a repetir. Ya lo que le dije a tu mujer es lo que tienes que hacer. Y le dieron las instrucciones. En medio de eso, se ve que este hombre, Manoa, cuidado se confunde, no es Momoa, es Manoa. Y demuestra que tiene gran temor al Señor. Porque levanta un sacrificio y se da cuenta que no era cualquier ángel, sino el ángel del Señor. Algunos teólogos incluso dicen que pudo haber sido el mismo Jesús encarnado el que se le presentaba. No quiero entrar a esos detalles, pero lo que sí quiero decir es que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Levanta un sacrificio, reconoce que era Dios mismo quien le estaba hablando y nace su hijo al que le pusieron Sansón. Sansón nace con un propósito, nace debido a un milagro grandioso de parte de Dios y de padres temerosos. Ahora vamos un poquito más adelante, en Jueces 13, capítulo 13, versículo 24 al 25, dice: así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. El Espíritu Santo estaba sobre este niño, crecía consagrado al Señor con votos de nazareo. Los votos de nazareo, como ya le expliqué, consistían en no tomar licores, no cortarse el cabello también. Entonces Sansón no se cortaba el cabello y no tenía que acercarse a ninguna persona o cosa muerta, y entre otros detalles más. Pero era un voto de consagración. El niño debía crecer consagrado totalmente al Señor. Ahora, si usted lee y comienza a leer el capítulo 13, 14, 15 hasta el 16,
usted va a encontrar que la vida de este hombre muestra cómo tenía una gran fortaleza física debido a que el Espíritu Santo le daba una fuerza especial porque él venía con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Librar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces le daba tanta fuerza a él para que pueda hacer frente a los filisteos que él en algún momento comenzó a marearse y comenzó a mostrar una gran debilidad de su carácter, una gran debilidad moral. Y vamos a ver cómo a lo largo del estudio que vamos a tener hoy, cayó una y otra vez en situaciones que no era lo que Dios le había llamado a hacer. Cayó en pecado algunas veces. Ahora, Sansón era un hombre entonces con gran fortaleza física, pero con un carácter muy débil. Y esto lo llevó a que los impulsos lo controlen, que su engañoso corazón, que se dejara seducir por cosas que le atraían más que el voto de consagración que él había hecho y que sus padres le habían inculcado. Y una y otra vez desobedece la ley del Señor. Desobedece la ley del Señor, desobedece el consejo de sus padres e hizo caso a lo que su corazón engañoso le decía. Debido a este voto y compromiso que realizó Sansón, el Espíritu le daba fuerzas muchas veces, pero también a veces se la quitaba. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque tal vez usted dice, bueno, si este Sansón era tan pecador, ¿por qué el Espíritu Santo le daba en ciertos momentos fuerzas y luego se la quitaba? Vamos a ver entonces cómo es que Sansón no obedece a sus padres, se convierte en un hombre muy mujeriego, desobedeciendo las reglas que debían hacer los nazareos, y también al final termina siendo un hombre vengativo y muy necio. Esas son al menos las tres cosas que Sansón nos deja ver en medio de este relato de su vida. ¿Qué es lo primero que hace? Vamos a Jueces 14, versículos del 1 al 4. Acompáñame a Jueces 14, versículos del 1 al 4. Dice, cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta esa joven filistea en Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en este tiempo gobernaban a Israel. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense a los papás. Viene el hijo que habían recibido por parte de Dios para hacerle frente a los enemigos y crece este muchacho y al muchacho le gusta una mujer de la tribu de los enemigos. Papá, esta es la que me gusta. Esta es la que yo quiero, anda, consíguemela. En esa época la tradición decía, la cultura era que los papás tenían que ir a conseguirle mujer a los hijos. Y los papás le dicen, ¿cómo? ¿Cómo vas a pretender tú coger una mujer de tus enemigos? No, eso no está bien. Se opusieron, dice el papá y la mamá. Eran hombres temerosos de Dios. Sin embargo, ¿qué dijo Sansón? No, consíguemela. Esa es la que yo quiero. Y eso no lo hace solamente un adolescente, eso lo hacen muchas veces personas adultas, que muchas veces quieren algo a pesar de que saben que no les conviene, a pesar de que saben de parte de Dios que no es lo correcto, sin embargo insisten y dicen, esa es la que yo quiero. Y no precisamente pidiéndole un hombre o una mujer a sus padres, pero en X o Y situaciones, a veces nosotros neciamente insistimos y a veces hasta oramos, insistiéndole a nuestro Padre Celestial que nos dé algo porque es lo que nosotros queremos. Cuando en realidad muchas veces lo que demuestra esto es nuestra debilidad en cuanto a nuestro carácter, que hemos estado dando lugar a nuestro engañoso corazón, pidiendo y queriendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué pasa? Se casa. Se casa, organiza una fiesta donde había mucho vino seguramente. Él no podía tomar, él tenía un voto nazareo, pero dice que hubo una fiesta. En esa fiesta de matrimonio no dice la Biblia que se emborrachó, pero seguramente hubo vino y seguramente tomó. Y durante esa fiesta pasó algo, él hizo una apuesta y quien pudiera resolver un acertijo recibiría una gran recompensa. Entonces la nueva esposa filistea de Sansón lo traiciona y ayuda a que sus amigos filisteos cojan esa recompensa.
Entonces, Sansón fue traicionado en la misma boda con la filistea, que no era Dalila por si acaso, era otra mujer filistea. No, Dalila es al último. Espérense al final, ¿ya? Por ahora, lo que tenemos que saber es que este hombre quiso una mujer que no era de su tribu y lo traiciona. Y entonces él le toca entregar todas sus posesiones, se llena de mucho coraje y la esposa de Sansón le fue entregada a otro hombre. En la versión NTV dice que fue entregada al padrino de la boda. Porque él coge y se llenó de tanto coraje que se fue otra vez donde los papás. Y después de eso ya, pues como quedó la esposa ahí, cogió el papá de la chica y la dio al padrino de la boda. Sansón, lleno de mucha venganza, lleno de mucho coraje, cometió algunos errores, pero vamos a ver cómo se va dando la situación. Pero hasta aquí, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué el Espíritu Santo, a lo largo de algunas cuestiones que vamos a estar viendo de la vida de Sansón, le daba fuerzas, pero luego muchas veces se las quitaba. En el versículo 4 que acabamos de leer está la respuesta. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, dice el versículo 4, en versión NTV de Jueces 14, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Entonces, aunque Sansón voluntariamente se involucró en situaciones que lo llevaron a pecar, debemos saber algo, que una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Dios lo usaba a Sansón a pesar de su pecado para cumplir un propósito, porque él había nacido con un propósito, librar al pueblo de Israel de los filisteos. Y Dios tenía en cuenta eso, porque más allá de la situación que pasaba Sansón, o los pecados que cometía Sansón, Dios extendió su misericordia para obrar en esa situación y que no solamente Sansón salga librado de los filisteos, sino que el pueblo de Israel poco a poco se vaya librando de sus enemigos. Entonces nosotros, en su misericordia, Dios puede usarnos para obrar en una situación y ser librados nosotros o librar a otros, pero eso no significa que Dios esté totalmente agradado de la vida que llevamos. Hay gente que dice, pero es que yo le sirvo predicando, pero es que yo le sirvo a Dios haciendo esto, pero es que yo me doy hacia la gente que tiene necesidad. Y con eso queremos justificar la vida pecaminosa que llevamos. No es así, no es así. Nosotros no podemos justificar cómo Dios nos usa muchas veces para que su nombre sea glorificado y justificar con esas acciones buenas, aparentes, nuestro pecado y las cosas malas que hacemos. Dios usaba a Sansón para librar al pueblo de Israel de los filisteos y lo usó una y otra vez y le daba fuerza sobrenatural. Este hombre no mataba a uno, con un golpe mataba a algunos. Era muy fuerte. Pero eso no significa y valida la vida de Sansón, la vida de pecado que este hombre estaba llevando. No la valida en ningún momento. Entonces deberíamos tener en cuenta eso, que en medio de cada sanidad, en medio de cada milagro, nosotros no somos el centro. Es la gloria de Dios el centro de todo. Cuando ocurre algún milagro en nuestro hogar, por ejemplo, en nuestra propia vida, ocurre algo sobrenatural y Dios nos libra de algo, no quiere decir que entonces Dios está validando la vida que llevas. No quiere decir que Dios está totalmente agradado de la vida que llevas. Porque en medio de esa vida que llevamos, muchas veces desordenada, Dios está pidiendo arrepentimiento. Dios te está pidiendo que te vuelvas a Él. Sin embargo, Dios en su misericordia, clamamos a Él y Él nos escucha y nos sana. Sana a algún familiar, nos libra de alguna situación. Pero debemos ir más allá de las cosas que recibimos. Debemos ir y adentrarnos en qué es lo que glorifica a Dios. Y lo que glorifica a Dios no solamente es la manifestación de su poder en medio del milagro o en medio de librarnos de X o Y situación imposible de resolver por nuestras propias manos. Lo que glorifica al Señor también es una vida arrepentida. Que nosotros podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, gracias por usarme, o gracias porque a través de tu palabra pude hacer algo en tu nombre, pero aún en medio de eso, la gloria de Dios también se la lleva cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, hay cosas que he estado haciendo mal. Y a veces pareciera que los milagros más grandes son los que tienen que ver con sanidad, con sacar demonios, cuando en realidad el milagro más grande, y lo he dicho varias veces aquí en el púlpito, es que un pecador, todos nosotros siendo pecadores, aprendamos a venir delante de Dios cada día y reconozcamos ese pecado. Reconozcamos nuestra debilidad y le digamos, Señor, aquí estamos, perdónanos.
Y sabiendo que nos puede perdonar a través de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces le sigamos. Y entonces mantengamos una comunicación constante y comunión constante con el Señor. Creo firmemente que esto era lo que pasaba, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Dios encontraba la oportunidad. Mejor dicho, no es que encontraba la oportunidad, estaba allí la oportunidad para que sea librado el pueblo de Israel por mano de Sansón, pero eso no validaba sus pecados. Él era un pecador y el Espíritu Santo le daba esa fuerza para que el pueblo de Dios sea librado. Sin embargo, la historia continúa. Sansón se llena de ira, de venganza y jura vengarse de los filisteos por haberle robado a su esposa. Y viene luego Sansón, si usted lee todo el capítulo 15, quema las cosechas de los filisteos, hace guerras. ¿Saben lo que hacen estos filisteos? Se enteran de por qué era el motivo por el cual Sansón estaba haciendo esto y dicen, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué es que Sansón está tan airado con nosotros? Y era porque el papá de esta mujer la había tomado para dársela a otro hombre. ¿Y saben lo que hacen estos hombres? Eran tan perversos que queman vivos, dicen las Escrituras, al papá y a la ex esposa de Sansón. Leamos, Jueces capítulo 15, versículos 6 al 9. ¿Quién hizo esto?, preguntaron los filisteos. Sansón, respondieron, porque su suegro de Timna entregó a su esposa en matrimonio al que fue el padrino de su boda. Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. Por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Tam. En represalia, los filisteos armaron un campamento en Judá y extendieron hasta cerca de la ciudad de Leí. Se llenó de mucha venganza y coraje Sansón, los hirió y luego se fue a esconder a su tierra. Y después los filisteos fueron a buscarlo. ¿Y saben lo que hicieron sus patriotas, el pueblo de Israel, del cual era Sansón? Luego, si usted sigue leyendo, se da cuenta que lo que hicieron estos hombres fue decir, bueno, por tu culpa no vamos a caer. Así que lo amarraron, aquí está, filisteos, cójanlo a Sansón. Ese es el que les está haciendo problema. Por la culpa de este hombre nosotros no vamos a pagar las consecuencias. Y así lo entregaron. Pero dice que Sansón, el Espíritu Santo, le dio otra vez fuerza. Se zafó y mató a algunos. Lea la historia, es muy interesante. No me voy a centrar en cada detalle porque si no nos almorzamos a las 4 de la tarde. Pero sí quisiera que usted tenga en cuenta que el Espíritu Santo, cada vez que él clamaba por ayuda, estaba en alguna situación, Dios en su misericordia le ayudaba. Pero eso no significaba que Dios estuviera agradado de la vida pecaminosa que llevaba. Luego de eso, ¿qué pasa? No se cansó de cometer errores Sansón, ni crea que se arrepintió. Este hombre coge, se va a Gaza y toma a una prostituta. Va y coge a una prostituta y en medio de eso, Gaza era un pueblo filisteo. Se va otra vez donde los filisteos, toma una prostituta, se entera el pueblo filisteo de que estaba en este pueblo y lo van a buscar. Lo van a buscar. Y él, como dicen en la calle o en mi barrio, patitas para qué te tengo. Sale huyendo. Sale huyendo y eso se narra en Jueces 16 y logra escapar. Y luego ahora sí viene la historia que todos conocemos. ¿Cómo es que conoce a la famosa Dalila? Esa tal vez es la parte que más no sabemos de la historia. Jueces, más adelante, 16, el versículo 4 en adelante dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que te suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Versículo 6, así que Dalila le dijo a Sansón, dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Y ahí comienza Sansón a decirle, si me ataran con 7 cuerdas de arco, que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como a cualquier hombre. Y si usted sigue leyendo, va a ver cómo Sansón le dice puras mentiras para no revelar el secreto. Pero fue tan insistente Dalila que al final le termina diciendo. Y le dice, mira, la fuerza viene porque yo soy, en otras palabras, ¿no?
Yo soy nazareo y no me he cortado el cabello, así que si se me cortara el cabello se me acaban las fuerzas. Y así fue. Pero antes de ir allá, yo quisiera que comencemos a reflexionar un poco en que la vida de Sansón ilustra la necesidad que tenemos nosotros de aprender a decir no. De aprender a decir no, primero no solo a lo que nos dicen los otros, primero a lo que nuestro corazón engañoso y nuestros pensamientos perversos muchas veces nos incitan a hacer. Tenemos que aprender a decir no a esa tentación que nos aleja de esa vida consagrada a Dios por la cual Cristo ha muerto en la cruz. Y también esta historia nos muestra cómo Dios es un Dios de misericordia, que cuando clamamos, Él nos escucha y está dispuesto a ayudarnos. Pero que siempre el pecado trae consecuencias. Siempre el pecado trae consecuencias. A veces pensamos que no importa si no cumplimos cierta regla que nos han puesto. No sé cuántos todavía viven con sus padres. Nuestros padres a veces nos dicen, hasta tal hora tienes que llegar. Pues si nos pasamos 5 minutos no pasa nada. Yo decía eso cuando estaba en casa. 5 minutos no me han de pegar. Y si me pegan un latigazo no me ha de ser. No es tan grave la situación. Y así vivimos no solamente como adolescentes inmaduros no cumpliendo las reglas de nuestros padres, sino que cuando crecemos vamos a las Escrituras y aunque pareciera que ya hemos madurado, Dios nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Las Escrituras hablan de cosas que Dios nos advierte y que la gente dice, pero es que esos mandamientos son difíciles. Ustedes los hermanitos son exagerados, dice. Son exagerados, ¿por qué no debería yo embriagarme? ¿Por qué no debería yo de poder probar con una y otra mujer antes de casarme? Ustedes los hermanitos dicen que no hay que emborracharse. Ustedes dicen que no hay que andar acostándose con mujeres antes del matrimonio. Pero entonces ¿yo cómo voy a saber si es que hay afinidad? Yo he encontrado un montón de excusas, no solamente en jóvenes, sino también en personas aparentemente maduras, que sacan un montón de excusas para poder desobedecer, no lo que los hermanitos le dicen, sino lo que dice la palabra del Señor, sino lo que dicen las Escrituras. Y ahí estamos, justificándonos que por qué la mentira blanca. ¿Por qué mentimos? Es que una mentirita blanca, es chiquita nada más. Y así estamos, justificándonos de las mentiras, de la fornicación, del adulterio. Normalmente cuando preguntas a un hombre que engaña a su mujer por qué él lo hace, no, es que esa mujer que no me atendía ya bien, yo por eso tuve que irme ya de la casa. No aguantaba más esa mujer. Normalmente buscamos excusas y así somos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Yo no digo que todos seamos iguales, ni digo que todos seamos en todas las áreas débiles, pero tal vez hay alguna área en nuestra vida que es muy débil. En Sansón habían algunas. Tal vez la más notable era su debilidad en cuanto a las relaciones sentimentales. Este pobre hombre le encantaba a las mujeres que eran del pueblo enemigo. No podía, el papá le dijo, no puedes buscarte una de... Ya, si no hay en la tribu más que sea de la nación, ya, pero no te vayas donde el enemigo. Y se lo advirtió. No hizo caso. Primero fue una, después dijo, voy a probar con una prostituta, ya, para no enamorarme a la final. No sé qué habrá pensado este hombre. Y ahí andaban, persiguiéndolo. Y ya cuando estaba en aprieto, Señor, dame fuerza. Y Dios usaba la ocasión para librar a pueblo de Israel de más filisteos. No porque él estaba aprobado por Dios, sino porque Dios había de usarlo. Y era una promesa desde que nació. Cuidado y nosotros, cediendo ante la tentación, cediendo ante el pecado, Dios nos usa y ya nos creemos aprobados por Dios. Y ya creemos que porque ayudamos aquí, porque ayudamos acá, porque oramos y Dios nos escuchó, ya con eso, ya me fui al cielo. Ya me gané mi pedacito de terreno en el cielo, dice la gente. No es así. La Biblia habla, y esto lo estuvimos analizando por todo el mes de abril, cómo es a través del sacrificio de Cristo, de la fe en Jesucristo, que nosotros podemos encontrar perdón. No es a través de nuestras buenas acciones. Las buenas acciones y las cosas que hacemos para el Señor son producto de la fe. No son las que nos salvan, sino es la fe en Cristo Jesús. Pero que esa fe va acompañada de un arrepentimiento genuino y sincero, de una búsqueda sincera para consagrarnos al Señor. Yo creo firmemente que este voto de los nazareos, que muchos en la antigüedad hacían
para consagrarse en el Señor. Es el llamado que Dios hace hoy a cada cristiano de llevar una vida consagrada al Señor. Lejos de los excesos, lejos de cosas que nos dañan. Porque la gente dice que esos mandamientos son difíciles. Esos mandamientos son exagerados. Dios lo único que ha mostrado a través de sus mandamientos es que nos ama y que no quiere que nuestra vida sea un desastre completo. Porque todas las consecuencias nefastas que llevamos en nuestra vida es a causa del pecado. Si usted se pone a analizar, no es que Dios le ha metido en X o Y situación, es el pecado. A veces yo entiendo que no sea su pecado. A veces entiendo que sea el pecado tal vez de sus padres o de su familia o de gente que está alrededor. Y es verdad, es verdad. A veces las consecuencias del pecado de otros nos afectan. Estamos en un mundo caído. Pero el culpable somos nosotros por pecar. La humanidad es culpable de pecar. ¿Y qué debemos hacer entonces? Venir delante del Señor y pedirle perdón. No solamente justificarnos con las cosas aparentemente buenas que hacemos. Cuidado y nos confundimos. Porque cualquiera que lee la vida de Sansón dice, oh, no. Entonces vivo como me da la gana y en cualquier momento oro y el Señor me da la fuerza. No, no es el mensaje. No es el mensaje. Hay que aprender a decir no a la tentación para llevar una vida consagrada al Señor. La constante desobediencia voluntaria de Sansón había llegado a su fin y entonces en algún momento, cuando ya fue traicionado por Dalila y revela el secreto a los filisteos, vienen, le cortan el cabello y ahora sí su fuerza se fue. ¿Sabe lo que pasó con Sansón ya al final? Al final de esto, a Sansón le fueron quitados sus ojos. Dice que le sacaron los ojos, pero no se murió. Y ahí lo tenían, amarrado en un calabozo, sin tener ojos. Y en una de estas fiestas paganas que tenían los filisteos, dice, vamos a burlarnos un rato del que era fuerte y ahora no es fuerte. Unos dicen, tontos los filisteos, porque seguramente ya le creció el cabello a Sansón. Pero no, vamos a ver por qué fue que Sansón, aún cuando estaba ya en sus últimos días, antes de morir, Dios nuevamente le da fuerzas. Si usted me acompaña, Jueces, capítulo 16, versículos 28 y 30, dice, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían todo ese templo pagano, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que a las que había matado durante toda su vida. Usted dice, ¿cómo es esto posible? Yo leía y cada vez que leo esto es como que se me hacen signos, solo signos de pregunta en mi cabeza. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo cómo puede ser posible que este hombre allá atado y todo, Señor, solo dame una vez más la fuerza porque ahorita sí ya mueren ellos y muero yo, no me importa. Aquí morimos todos, pero dame la fuerza. Se puso en medio de esos pilares que sostenían todo el templo, los empuja y dice que murieron más hombres de los que él había matado durante toda su vida en ese momento, cuando se cae abajo el templo. Mira, hay cosas, y le voy a ser sincero, hay cosas que solamente el día que estemos con el Señor le podremos preguntar. Porque tal vez usted espera una respuesta de mí, ¿sí o no? Pero hay cosas que definitivamente se escapan de nuestra lógica. Se escapan de nuestra lógica. ¿Por qué? Y la pregunta que yo me hice, y no sé cuántos de ustedes se han hecho, es, ¿se habrá salvado a Sansón? ¿Lo veremos en el cielo a Sansón? ¿Será que se arrepintió antes que se caigan los ladrillos encima? Yo no sé, pero en Hebreos, cuando se habla de los que tenían fe, no sé cuántos han leído Hebreos 11, se lo nombra allí. ¿Usted ha leído eso? Hebreos 11. Dice que por la fe muchos fueron librados de situaciones. Y ahí está Sansón. Dentro de todos los hombres de Dios que habían tenido mucha fe, ahí se lo nombra Sansón.
Y hay muchos que dicen, seguramente Sansón lo veremos en el cielo. Y ahí hay que preguntarle, ¿por qué Sansón desperdiciaste tu vida? Debiste haber usado tu fuerza, pudiste haber hecho tantas cosas para el Señor. Yo digo, sí, Dios tiene tanta misericordia que aunque no puedo asegurar si Sansón está en el cielo o estará con nosotros o no, no me corresponde a mí tampoco condenarlo o salvarlo, eso es cuestión de Dios. Lo que sí yo puedo saber es que hasta el último minuto de nuestras vidas, Dios puede tener misericordia. Así como ese joven ladrón asesino que estuvo al lado de Cristo, Dios le prometió salvarse, nosotros tenemos oportunidad de salvación. Nunca usted puede decir, es que mi vida ha sido peor que la de Sansón y por lo tanto yo no tengo ya salvación. Jamás. Porque aún en su lecho de muerte usted puede pedir misericordia al Señor y el Señor va a responder. Ese es el Dios amoroso que tenemos. Pero mi consejo y el consejo de las Escrituras es, no espere hasta el último día de su vida. No espere cuando ya no tenga ojos. No espere cuando ya la situación es inmanejable. Y tal vez ya su vida acabe en ese momento. No, no espere ese momento. Cristo ha prometido una vida abundante para nosotros. Y ojo, que cuando digo una vida abundante, una vida llena de verdad, una vida de misericordia, una vida en la que podamos gozarnos con el Señor y tener comunión con el Señor, no estoy hablando de una vida sin problemas. Jesucristo dejó muy clarito el asunto, que por su causa seremos perseguidos, que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Él dijo claramente que los discípulos íbamos a sufrir. Porque es obvio que en un mundo caído, en un mundo perverso, en un mundo donde la gente ama hacer lo malo, los que buscamos hacer lo bueno, vamos a ser de alguna manera separados, señalados, perseguidos. Y eso es verdad. Cuando digo que podamos llevar una vida abundante y una vida de gozo, hablo de una vida en comunión con nuestro Padre. Y les cuento una anécdota rápida. Anoche mi bebé comenzó como no me acuerdo, no está mi esposa aquí, creo que eran 12 de la noche, a gritar desesperadamente, a gritar desesperadamente, pero era algo ya que yo no habíamos vivido, creo, ya va a cumplir 10 meses, 11 meses y no lo habíamos vivido antes. Y yo no sabía qué hacer, yo decía, ¿será que me lo llevo rápido a un médico? ¿Qué será? Le dimos medicina y no paraba de llorar. No paraba de llorar. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque obviamente en mí está el resolver las cosas conforme nos han enseñado. Pues si alguien está enfermo y el niño no puede decir qué es lo que tiene, llévalo al médico. Y dije, antes de llevarlo al médico voy a aprender a hacer lo que tanto enseño. Voy a confiar en el Señor. Fui, me encerré en el cuarto y me puse a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Pero orar creo que como no había orado hace un año. Y derramé mi corazón delante del Señor. Creo que esto ni mi esposa lo sabe porque eso pasó anoche. A orar, a orar, a orar. Y después como, no sé, tal vez 20 minutos, media hora de derramar mi corazón al Señor, ya entró mi esposa en el cuarto, el bebé ya estaba tranquilo. Me dijo, no, tal vez eran gases, no lo sabemos. Pero lloraba desconsoladamente. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros aprendemos a buscar al Señor en situaciones así en las que no sabemos qué hacer? Y como primer lugar, yo no digo y yo no desecho la ciencia, yo no desecho la medicina, no desecho, gracias al Señor porque Dios mismo ha dado sabiduría para que tengamos médicos y avances en muchas áreas. Pero ¿cuántos de nosotros primero ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en la medicina, en el ser humano, u otro que nos diga qué es lo que tiene el niño y no aprendemos a buscar del Señor y a derramar nuestro corazón? Y mi única oración era, Señor, yo solamente quiero ver en real, así tangible, lo que tanto he enseñado por tantos años, que tú eres un Dios de poder. Señor, y cálmalo, en el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego. No estás obligado a hacerlo, pero es el deseo de mi corazón. Y les comento esto porque he pasado otras situaciones y no ha sido tanto esa actitud mía hacia allá, pero creo que el Señor nos enseña, creo que el Señor nos corrige, creo que el Señor nos disciplina, creo que el Señor está allí para enseñarnos. Y la vida de Sansón para mí es eso. Me enseña lo que no debo hacer, pero también me enseña lo que debo hacer. Me enseña lo que no debo buscar, que es los impulsos de mi corazón y mi engañoso corazón hacia el pecado. Pero también me enseña que debo clamar al Señor y que debo confiar y tener fe. Porque este hombre tenía fe. Oraba al Señor y le decía, por favor, Señor, de ti viene la fuerza, dame la fuerza una vez más.
Y hay algunos otros versículos, si usted lee, donde él reconoce que el poder y la fuerza que él tenía venía de Dios. Él lo reconoce, él siempre lo deja claro. Pero su debilidad de carácter lo hizo llegar hasta donde llegó en sus últimos momentos. Dios nos ayude, hermanos, amigos, a que podamos responder a esta pregunta. ¿Cuál es mi debilidad? Y que reconociendo cuál es nuestra debilidad, entonces aprendamos a traer esta debilidad delante del Señor para que Él nos ayude. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dicen, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo a los Corintios. Y esto no quiere decir que entonces nos alegremos por los pecados que cometemos, no. No está dando una licencia para pecar y entonces cuando pecamos digamos, ay sí, me alegro porque pequé, porque entonces Dios es un Dios perdonador y misericordioso. No, por si acaso. Pablo lo que dice acá es, aprendamos que tenemos un Dios de gracia y gocémonos que tenemos un Dios de gracia para que cuando reconozcamos nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras necesidades y lo débil que somos, podamos venir al Señor y obteniendo la fuerza que solamente puede provenir de Él, entonces seamos fortalecidos por Él y aprendamos a llevar una vida consagrada a Él. Porque la única fuerza que nos puede mantener en una vida recta delante de Dios es la fuerza que viene de Él, es la obra del Espíritu Santo. En sus fuerzas usted no puede agradar al Señor. Es imposible que en sus fuerzas usted pueda agradar al Señor, porque normalmente nuestro corazón y nuestra mente nos va a inclinar siempre a hacer lo malo. Vamos a necesitar siempre la ayuda del Espíritu Santo, así como Sansón. La intervención del Espíritu Santo para que nos transforme, para que nos anime, para que nos consuele, para que nos guíe, para que quite de nosotros la venda de nuestros ojos y podamos hacer lo que agrada al Señor. Amén. Y termino con este versículo, Hebreos capítulo 12. Versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 6. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentada en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así que no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La fe no se trata solamente de tener una esperanza vacía por alguien que no vemos. La fe se trata en seguir a un Dios vivo, a un Dios que disciplina, a un Dios que corrige, a un Dios que ama. A un Dios que está allí para sacarnos de la angustia, pero un Dios que no quiere que nos quedamos viviendo más angustias. A un Dios que obra en misericordia, pero un Dios que nos ayuda a que podamos llevar una vida plena como Él la quiere. Y que más allá de esta vida aprendamos que hay una vida eterna. Más allá de esta vida tengamos esperanza que aunque nuestros días acaben en esta tierra, tendremos el privilegio, el honor de vivir una vida con nuestro Señor, con Jesucristo, para la eternidad. Eso es lo que dicen las Escrituras. No es algo imaginario, no es fábula, no es cuento, es lo que dicen las Escrituras. Y es lo que se ha venido predicando ya por 2000 años. Más de 2000 años el Evangelio de Cristo, el poderoso Evangelio de Cristo. No es algo que nos inventamos los evangélicos en esta época. Es algo que está en las Escrituras. Y es algo para meditar,
pero también es un mensaje para creer, pero es un mensaje que si usted lo cree, puede transformar su corazón y cambiar su vida. Así que yo le invito a eso, a que si usted en algo hoy pudo escuchar el llamado de Dios a su corazón, al arrepentimiento y a poner su fe en el Señor y a llevar una vida de dependencia de Él, obedézcale, obedézcale, no sea como Sansón, que sabiendo o con los impulsos, cediendo a los impulsos de su corazón, terminó una vida deshecha. Amén. Busquemos al Señor, hermanos, y aquellos que ya han conocido al Señor, confíen que el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a perseverar. Confiemos, confiemos, sigamos confiando. No somos de los que retroceden, somos los que vamos adelante, persiguiendo la meta suprema, que es Cristo. La meta no son los premios, la meta no son las bendiciones terrenales. El mejor premio, la mejor bendición que tenemos es tener a Cristo en nuestra vida. Él es todo en nuestra vida. Y si usted tiene a Cristo, ya lo tiene todo. Vive en contentamiento, hermano, hermana, vive en contentamiento. No se angustie, no se angustie. Así sufre su cuerpo, no se angustie. Aprendamos a confiar en el Señor. Amén.